Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ignition. Bienvenidos a De la ciencia a la ficción. Un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Ya regresamos a una edición más de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y hoy no nos vamos a hacer al cuento, así es que quiero presentarles a mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye, yo por acá contento porque nos andan mandando mensajes de que al parecer estamos haciendo no tan mal las cosas, que les gusta el programa, el podcast. Pues muchas gracias a la gente que nos escucha. Muchas gracias a Félix Farfán Zarza que nos mandó un mensaje, gracias. Y también quiero mandar un saludo a Víctor Portugal, que dice que nos escucha desde Cracovia, Polonia. Gracias por molestarse y escucharnos. ¿Qué? ¿Qué? No, digo que ok, está bien, o sea, no pensé que hubiera alguien en Polonia buscando podcast en español. Pues mira, a Víctor Portugal, saludos. Y gente más por ahí que nos escuchan en otras partes del mundo, pues también ya les hemos mandado algunos saludos y otros, si nos quieren dejar también dónde nos están escuchando, ya saben, en Twitter nos pueden decir, si quieren por mensaje privado, en la caja de comentarios de iVoox, también ahí nos pueden comentar dónde nos escuchan. Y por cierto, oye Beto, anduvo por acá Esteban Pedreros. Y sí me enteré. Tu contraparte en Comicverso. Me di mensajitos para que eso se diera, entonces sí, ya estaba enterado. Oye, este muchacho, yo pensé que me iba a traer lo que allá en Chile llaman un completo. No trajo ni un completo ni un incompleto. No, así es de marro. Todo se la quita diciendo que la comida en Chile no tiene chiste y ya. Con eso se quita la responsabilidad de encima. Hijo, qué feo. Bueno, la verdad es que yo tampoco le ofrecí nada, así es que estamos a mano, pero la verdad muy a gusto platicando con él. Si no han escuchado el episodio que grabé con Esteban Pedreros, compañero chileno de Beto en Comicverso, pues es el anterior a este, grabamos sobre Pacific Rim, y además, bueno, pues Esteban me lleva ventaja porque él ya estuvo aquí en México y probó algunas de las delicias que por acá comemos. Yo la verdad nunca he ido a Chile, ojalá algún día pueda ir. Pero bueno, mientras serán estas ferias de las culturas en donde pueda probar algo. Sí, que digo que siempre está diciendo que la comida chilena no tiene ningún chiste y que todo lo que vale la pena comer son cosas que llegan de otra parte. Y todo el tiempo se la pasa diciendo, no, si vienen acá, no vayan allá, no hagan esto, no hagan lo otro. No vengan. Es así es como el departamento de antiturismo de su país. Hasta me hace pensar que debe ser un lugar horrible, de repente, no sé. Ándale, yo creo que sí, lo que no quieres que vayamos, yo creo. Esa es otra posibilidad que tampoco hay que dar por descartada. Sí, no, Esteban, si nos escuchas, no te preocupes, el día que vayamos no te vamos a pedir posada, vamos a llegar a algún hotel de 5 estrellas, como acostumbramos cuando viajamos, así es que, no, tú dinos, y si no quieres que vayamos, dinos, por favor. Pero bueno, el chiste es que estuvo por acá, y muy contento porque esto sigue creciendo la cantidad de gente que amablemente me hace favor de venir a platicar. Y bueno, pues hoy nos toca platicar, Beto, de La Naranja Mecánica. Una de esas historias que causó revuelo en su momento cuando fue la novela y lo mismo cuando apareció la película, ¿no? De hecho, las buenas conciencias, llámense nuestros abuelos, dicen, ay no, es que esa película, qué bárbaro. De hecho, la novela está cumpliendo 60 años que apareció, y la película de 51, si mal no estoy.
Sí, algo así, creo que es del 71, entonces Sí. serían 51. Sí, una historia muy polémica que creo que su popularidad viene más por la película. No sé es que tanto tenía popularidad ya el libro, pero creo que por la película es donde explota, ¿no? Sí, es muy probable que la mayor parte de la gente la debe conocer por la película. Creo que la novela no es tan popular. Bueno, de todos modos ya sabemos que el alcance masivo de los medios audiovisuales que tiende a superar al de la literatura, entonces pues ahí fuera de aquellos que probablemente llevados por la curiosidad después de ver la película buscaron la novela, sí yo creo que muy poca gente la ha leído en realidad. Sí, y ahorita les vamos a platicar qué pasa con esta novela, si les recomendamos que la lean, qué tanto ha envejecido. Esta novela de Anthony Burgess, John Anthony Burgess, hombre nacido allá en el Reino Unido en 1917, que tiene una lista larga de cosas que hacía, sobre todo relacionadas con la escritura, novelista, ensayista, periodista, y además de haber publicado más de 60 libros, también era músico y hablaba bastantes idiomas, así que pues todo un hombre, todo un estuche de monerías, como se dice, Anthony Burgess, que yo debo de confesar, pues La Naranja Mecánica es el único libro que conozco de él. ¿Tú, Beto, conoces algo más de él? Y es el único que he leído, o sea, ubico algunos otros por título, pero este es el único que he leído. Sí, seguramente es el más famoso, ¿no? A pesar de que tuvo una vida con bastante producción, creo que es el que más... Y además en el Reino Unido es un tipo que al parecer lo valoran bastante, pero fue La Naranja Mecánica la que atravesó fronteras y es la que sigue perdurando hasta el día de hoy como su novela más conocida. Sí, por mucho. No, me imagino que también tiene mucho que ver que mucho de su trabajo no siempre llega a otras partes del mundo, y Naranja Mecánica sí fue un éxito de ventas. Incluso en su versión recortada para el mercado estadounidense fue algo que vendió bastante bien, pero me imagino que eso es lo que le da fama. Lo que mencionabas de todo lo que hacía, pues es que hay que recordar que sobre todo en el siglo pasado era bien común, ¿no? Que la mayoría de los escritores no era como es en estos días, que cualquiera que de repente diga, pues quiero escribir y se siente, escribe una buena historia, se consigue una gente y publica, como que sobre todo allá en el Reino Unido tenía que ser gente que tuviese una educación llevada por el lado de las letras para que pudieran tener acceso a un editor dispuesto a publicarlos, ¿no? No es nada extraño que de repente volteas a ver, ya sea escritores de género o de literatura en general, que si no, pues es que el escribir era su hobby, porque no era un catedrático de la universidad de no sé qué, y tenía posgrados en no sé qué, y era miembro de la Real Academia de no sé qué, y de la Real Sociedad de no sé qué, y dices, okay, sí. Como que de repente son los que dices, okay, toda esa fama que te dicen, ay, es que todos los escritores son una bola de intelectuales. De repente, sí, la mayoría de los escritores británicos, sobre todo los que son activos en la primera mitad del siglo pasado, como que sí caen en ese estereotipo, ¿no? De, pues sí, no sé, de la universidad es del que te lo encontrabas por la calle y tienes que ofrecer como profesor. Sí, porque además, pues sí, se dedicó a la enseñanza, y entre las cosas que escribía, pues tenía libros infantiles de poesía, ensayos, novelas, reportajes, obviamente en periódicos, en revistas, y además por ahí, fíjate que es un dato que no he encontrado mucho, más que en un artículo, porque pues, obviamente me estuve documentando para llevarles a ustedes la mejor información. Bueno, esto es algo que solamente encontré en un lugar que dicen que también era medio mitómano el señor. Y esto lo comento porque precisamente la historia de La Naranja Mecánica al parecer está basada en un suceso real que vivió por ahí de los años 30. Y comentan, esto fue lo que leí, que algunos de sus biógrafos dudan de este suceso. Parecer como que no hay mucha información. Lo que sucedió es que comentan Anthony Burgess que su esposa fue atacada, fue violada por un grupo de marines, y que bueno, pues
debido a esta violación, a este asalto que tuvo, al parecer tuvo un aborto. Y también comenta Anthony Burgess que en alguna revisión que tuvo, cuando se tuvo un desvanecimiento después en su vida, fue a ver al doctor y el doctor le dijo que tenía cáncer y que tenía poco tiempo de vida. Entonces esta noticia hizo que acelerara la producción de su trabajo, de las letras, para que a través de la publicación, todo lo que fueran los royalties, pues se le quedaran a su esposa. Todo lo que pudiera cobrar por regalías, pues la señora se lo pudiera cobrar. Y obviamente Anthony Burgess no murió en los meses que le habían dicho, sino años después, murió hasta 1993. Pero los biógrafos dicen tampoco, en esta nota que leí, tampoco hay como que datos de con qué doctor, dónde están, quién, dónde, cómo, qué estudio fue el que se hizo, porque le habían dicho que era un cáncer de creo que de cerebro, una cosa así. Entonces, al parecer es como que medio se lo inventó para vender, para que al tener este medio drama, pues vendía más fácil las cosas. No sé, la verdad es que no he podido indagar más. Busqué la mayoría de los artículos relacionados con Anthony Burgess, pues mencionan este pasaje y todos lo comentan como que fue el de la violación, el que dio pie a la naranja mecánica, que obviamente ahí se refleja lo que sería este suceso, pero todos lo dan por hecho, nadie duda de que haya sido realidad. Sí, pues volvemos a lo mismo, ¿no? De repente otros tiempos, él decía, pasó esto, y ¿cómo le demuestras que no es cierto? Lo del cáncer, sí, había escuchado alguna mención de eso, que le han dicho que tenía un cáncer, pero pues había que ver quién se lo dijo y en qué momento fue, ¿no? Porque falleció de cáncer, pero que fue hasta principios de los 90. Entonces, sí, pues no creo que haya tenido una batalla de 30 años contra el cáncer. Entonces, cuando no había los tratamientos modernos, ¿no? Que de repente sí se puede extender bastante la vida de una persona enferma, pero pues en aquel entonces no creo. Entonces, sí, de repente está medio extraño. A lo mejor hasta él solito se echó la sal. No tenía nada, todo el mundo dijo que sí, y toma la barbón, de repente se le cumplió. Ándale. Sí, pues sí, como en esa película Tintán que le dio cáncer de oquis. Es otro tema. Pero bueno, pues ya sea por una cosa o sea por otra, pues el librito, porque la verdad es un libro corto. Beto, esto de que comentemos libro y película no es la primera vez, han tenido oportunidad de escucharnos otras veces. Pues curiosamente, o sea, no es que yo diga, ay, qué libro y qué película voy a escoger para platicar con Beto, pero nos ha tocado, ¿no, Beto? Más de una ocasión que coincide que hay libro y película. Y no es un libro muy grande, yo la edición que tengo tiene casi 200 páginas. Minotauro es el editor. Entonces, la verdad es que no es un libro muy grande, se lee rápido hasta eso. ¿Cuál es el que tienes? ¿La portada está medio moradita con la cubierta del bombín y el engrane? Sí, es una portada como cafecita, es edición de bolsillo, un bucket. Y tenemos esta figura con, digamos, la pestaña, ¿no? El ojo y este engrane que da también las veces de pestaña en la película, por decir. Ya. No, es que yo tengo una de Minotauro también, pero es una edición bastante viejita. Entonces la portada es un azul medio tirándole a morado, con un recuadro naranja, con esta ilustración de la silueta de un hombre usando un bombín con un engrane en lugar del ojo. Entonces preguntaba, no he visto cómo sean las portadas más recientes, pero sí, originalmente esto lo leí en español en esa edición de Minotauro y más recientemente en una versión de electrónica en inglés. Pero sí, es un libro que como dices, es bastante breve. Creo que la edición de Pasta Blanda en inglés era al menos de 180 páginas. La de Pasta dura un poquito más extensa, pero es un libro que te lo lees bastante rápido. A lo mejor estos capítulos te cuesta un poquito de trabajo por el slang que tiene, ¿no? Que de repente usa muchas palabras rusas como parte del slang callejero de este mundo en donde desarrolla la historia. Pero yo creo que conforme vas avanzando le vas agarrando el chiste y dejan de parecerte extraños, ¿no? Ya caes en el ritmo de la lectura y es bastante rápido de leer el librito. Sí, oye, esto del NatSat que comentas, que es una mezcla entre inglés, bueno, como coloquial, ¿no? El slang, y ruso, que inventó
precisamente Anthony Burgess, que como les decía, pues hablaba varios idiomas. Por momentos sí da, se siente como que, híjole, ¿qué es lo que me querías decir? Y afortunadamente ya las ediciones, creo que a partir de por ahí leí que de la segunda edición, porque la primera edición no lo traía, pero ya viene un glosario en el que te va diciendo pues qué significa cada de estas palabras, y más o menos, dependiendo de su habilidad para aprenderse las palabras, ya no es necesario estarte yendo al glosario para ver qué quiere decir, más o menos las va uno aprendiendo, y otras hay veces que dice, medio como que sí le capto el sentido, pero no es un obstáculo, ¿no? Realmente para entrarle a la lectura. Sí, no lo es para nada. Y digo, el que yo tengo es una edición bastante viejita, es una edición de los años 80 y ya traía el glosario. No sé en qué momento se habrá agregado. Digo que el que yo tengo es una portada medio azul tirando a morado, que tiene el título de Naranja Mecánica en naranja y el del autor en blanco, y una ilustración ahí naranja con morado y magenta. Okay. De este hombre de Bombín, y ya la versión que tengo en inglés, pues la portada que trae es una versión bastante más simplificada, ¿no? Es un fondo naranja con una silueta simplificada y un engrane en lugar de un ojo, que es lo que proyectan de repente con el maquillaje que usan en una sola ceja los drugis de Alex, ¿no? Sí, al parecer el glosario, te digo, se añadió en la segunda edición, porque la primera mucha gente dijo, ¿qué está diciendo este loco? Entonces tuvieron que agregarle el glosario. Y bueno, y esta es mi opinión del libro. Sinceramente, yo lo leí hace ya bastantes años, no les voy a decir cuántos. Estaba yo por ahí de la prepa. Vi primero la película y después me enteré del libro y lo leí. Y no me acordaba de tanto del libro. Y ahora que lo volví a leer, la verdad es que fue una lectura muy amena. Creo que haya envejecido mal. Es muy ameno la lectura. A pesar de esto del Natsat, que a veces las palabras como que dicen, ahí espérame, déjame ver qué estás diciendo. Pero son realmente a veces hasta agradable aprenderse esas palabras, y ya después de 3 veces que las lees, bueno, pues ya te empieza ya empieza a entenderle lo que quiere decir Alex. A mí realmente me volvió a gustar mucho el libro, y me parece que es un libro bastante actual, y la forma en la que lo escribió Anthony Burgess, me parece que no ha pasado por él tantos los años, porque afortunadamente o gracias a precisamente a este Natsat, porque si hubiera sido como un lenguaje muy coloquial de cierta época, creo que ahí sí le hubiera pasado un poco más de factura. No sé tú cómo lo ves, Beto. Sí, sobre todo si su idea de poner delincuencia juvenil y demás, si se ve al slang sesentero, sobre todo en Inglaterra, que tienen su propio slang en aquel entonces, probablemente sí sería algo que leerías ahora y dirías, híjole, esto sí, es de los 60 y había bastantes drogas circulando por las calles inglesas en aquel entonces, no sé qué fumó, pero creo que hace un buen trabajo con esta idea de desarrollar su propio slang futurista, esto de usar el ruso para intercalarlo con el inglés en este nuevo idioma. Pues es un recurso que se siente un poquito raro, y me imagino que en su época era hasta novedoso, ¿no? Ahora ya no es tan extraño que de repente te encuentres con películas que crean neologismos, que muchas veces incluso se incorporan a la cultura popular. En este caso, pues creo que hay por ahí algunas palabras que sí de repente había quien las usaba, y de repente si te das cuenta, estas son de Naranja Mecánica, nada más por el uso, ¿no? Por ejemplo, Moloco, que incluso había una banda musical hace algunas décadas que se puso así el nombre y se lo puso por Naranja Mecánica. Y de repente por ahí muchas de las palabras eran algo, una curiosidad, y como bien mencionas, de repente sí era de, vistazo al glosario, porque no sé de qué está hablando, pero a fuerza de repetición tenemos por entender de qué está hablando, e incluso creo que hay veces en las que, aun si no lo vas a checar, el contexto de lo que te está narrando te hace te permite que te hagas una idea de qué demonios se refiere, ¿no? Sí. O sea, de repente cuando habla de los drugs o sus drugis en la versión de español,
La primera vez que lo dice, ¿y esto qué demonios? Y te das cuenta de que está hablando del grupo con el que se junta. Entonces, yo recuerdo que lo primero que yo pensé era que era el nombre de su pandilla. Ya después me di cuenta de que no, que lo usaba más como un sinónimo de amigo, ¿no? Por ejemplo. Y son cosas que creo que ahí se nota de repente la labor de un buen escritor, ¿no? Que no se siente forzado, no tiene explicaciones de más en la historia, y cualquier duda que te pueda quedar, pues sí, ahí está el glosario para aclararte algunas de estas palabras. Sí, y además el sentido del humor del protagonista de Alex también no es nada pesado, ¿no? Es una narración muy sencilla, que Alex es alguien que se ve que ha estudiado, tiene cierta cultura, y precisamente se nota cuando le gustan las cosas de Beethoven, tiene cierta noción sobre la música que creo que no es así como tan común. Entonces Alex es un personaje bastante, hasta eso, a pesar de todas las atrocidades y de todo este pensamiento agresivo que tiene, que tira pues hacia la violencia, hacia la maldad. No sé, a mí me cayó bastante bien. Pues eso es como contradictorio, porque se supone que a lo mejor debería caer mal, ¿no? Decir, ay, es detestable, pero no, es como muy campechano, se la pasa diciendo su amable narrador, su querido amigo, hermanos, ¿no? Este Alex es así como que dices, buena onda, aunque sea un gandalla. Sí, es algo que te desconcierta, ¿no? Porque empieza a leer el libro y esa narración en torno amistoso, como que te hace bajar la guardia, ¿no? Entonces, en el primer momento que comete un crimen, te das como, ¿qué pasó aquí? Y si te crea ese momento de shock, que después lo empatas, ¿no? Con que es una persona muy violenta, pero para él la violencia es algo perfectamente normal, ¿no? No lo ve como algo atroz. Entonces, creo que el hecho de que tenga ese carácter aparentemente afable y desparpajado, y es parte de la forma en la que se acerca la violencia. No lo ve como algo que sea parte de su personalidad, es nada más algo que de repente pasa. Si ustedes ya más o menos se acuerdan de la historia, pues es una historia que está ubicada en una época, digamos, futuro. No comenta exactamente, Burgess no dice exactamente en qué momento está ubicado, pero se habla mucho de este futuro distópico, ¿no? En que la violencia es muy común, la violencia juvenil en las calles es lo común. Han cambiado algunas cosas, pero básicamente pues es nuestra sociedad, nada más que orientada hacia la violencia. Y bueno, pues Alex es un adolescente, en el libro tiene más o menos 15 años, y para Alex la verdad es que él no se detiene a cuestionarse si lo que está haciendo está bien o mal, ¿no? Simplemente dice, pues a mí me gusta tolcochar, o como se dice a la gente, o sea, golpearlos. Ajá. Pues, porque es lo que me nace, ¿no? O sea, y hay una línea por ahí que me gustó mucho del libro, no la recordaba, ahora que la leí, que dice, hay gente que nace para hacer el bien y nadie se lo cuestiona. O sea, pues ¿por qué habrías de cuestionarle que alguien hace el bien? Pero si yo, que nazco para hacer el mal, vienen y me dicen que por qué, pues déjenme hacer el mal, o déjenme ser como yo quiera. Y eso es así como que uno entiende así la personalidad de Alex, ¿no? En estas narraciones que te van haciendo, y dices, bueno, pues sí, hay gente buena onda y hay gente que al parecer nace para el mal. Sí. Había que aclarar un poquito aquí también, volviendo a la idea de que la mayoría de la gente probablemente ubique la película y no tanto el libro. El libro está escrito un poquito con un aire de sátira y hasta comedia negra, ¿no? Sí. Es una sátira muy subida de tono, no busca en ningún momento provocarte ni siquiera una sonrisa, ¿no? Por eso digo lo de comedia negra, pues comedia negra a la británica. O sea, es bastante más oscura de lo que se pudiera esperar, y en términos generales es una sátira que se vuelve hasta cierto punto deprimente por lo que te va presentando a lo largo de la historia. Y otra cosa, ya ahorita creo que lo que hiciste fue un medio spoiler, porque lo que te queda claro desde que empiezas a leer el libro es que es el protagonista es alguien joven, no sabes que es una pandilla de jóvenes la que anda causando caos por ahí en las calles, pero te enteras que tiene 15 años hasta que terminas la primera sección del libro, ¿no?
después de que lo arrestan, lo arrestan, lo llevan a juicio, y cuando te está narrando en el juicio que es condenado a pasar un tiempo en prisión y está sometido a una terapia de rehabilitación, ahí las últimas palabras en ese primer bloque, esa primera parte del libro, que está dividido en 3 secciones, dice, ¿pero por qué? ¿No se dan cuenta? Solo tengo 15 años. Entonces sí. Es así como que, o sea, estás consciente de que es un delincuente juvenil, pero realmente no tienes noción de qué edad tiene, ¿no? Puedes estar leyendo el libro, estar pensando que es un tipo de, a lo mejor, no sé, 18, 19 años, que ya lo verías como que sí alguien capaz de hacer muchas de las barbaridades que te ha estado narrando a lo largo del libro, y de repente llegas ahí y dices, espérate, ¿15? Ok, creo que es un poquito más precoz de lo que yo esperaba, pero sí. Creo que parte de la construcción de la novela es eso, y quien conozca la película, pues evidentemente el trabajo que hace Malcolm McDowell, pues es muy muy distinto la forma de aproximarse, porque obviamente él no tenía 15 años ni los aparentaba cuando hizo esta película. Sí, no, entonces, nada. Sí. En ese sentido, pues sí creo que yo creo que esa sería la principal diferencia, ¿no? Porque pese a que respetan mucho del tono de la historia y demás, creo que la principal diferencia radica justamente ahí, porque pues según yo, McDowell debe tener 20 y muchos, quizá alrededor de 30 años cuando hizo la película. Sí, cercano. Y pues, pese a que sí logra proyectarte esta idea de un delincuente quien en su cabeza no está haciendo nada malo, sí es un poquito distinta la versión. Yo originalmente vi la película antes de leer el libro, como ya había mencionado, que más o menos un par de años después de que vi la película fue que decidí adquirir el libro y ver qué tantas diferencias había, sobre todo porque me llamó la curiosidad ver que era un libro tan pequeño. Y pues esa fue la principal sorpresa, ¿no? Que lo estaba leyendo y pues más o menos yo sabía por dónde iba la historia, pero sí llegando a lo del arresto y el juicio, ahí al ver ese primer bloque, ¿qué? 15 años, espera, esto no es lo que yo vi en el cine. Sí, es exactamente. Oye, ahorita comentabas algo que en un episodio pasado, en el episodio de la guía del viajero intergaláctico, comentábamos que era lo del humor, ¿no? El humor británico. Y este es otro de esos libros, ¿no? Que hay que entender cómo es este humor para que nos llegue más y mejor el mensaje. Entonces, si ya escucharon por allá nuestro episodio de la guía del viajero intergaláctico, bueno, pues más o menos Beto nos explicó todo esto del humor. Y eso es una parte fundamental del libro, ¿no? Como esto es una parte de sátira de este humor negro que después, bueno, pues fue llevado al cine. Pero en el libro es algo que comentaba yo, tiene esta parte como contradictoria, tú lo señalabas, de que el personaje te llega hasta a caer bien, a pesar de que es un chavo, o sea, es un chavo haciendo estas fechorías. No sé, Burgess medio sí se pasó de lanza, porque pues hay pasajes en los que está hablando prácticamente incluso como de violaciones a niñas, ¿no? Entonces, sí, que es algo que supongo que Kubrick pues, no iba a hacer nunca en la vida, no iba a poner nunca a unos adolescentes atacando a alguien más chico, no sé, una niña de 12 años. Entonces, por eso yo creo que la elección de que fueran, se entiende que a lo mejor quisiera hacernos pasar a Malcolm McDowell por un veinteañero que ya casi, como lo comentas, tenía 30, pero pues fue de las primeras cosas que supongo que cambió, ¿no? Digo, sí era medio raro también Kubrick, pero dijo, no, pues no voy a hacerlo, pues si de por sí me van a señalar, si los pongo como adolescentes, va a ser peor. Sí, que aquí yo creo que también él estaba pensando un poquito en el tema de que pues un libro, mal que bien, y la gente tiene que ir a buscarlo, pero tratar de poner una película donde de repente tengas estas cuestiones polémicas, pues te pone en el centro. Es como ponerte un blanco en la espalda, ¿no? Luego va a salir alguien a tratar de censurarte o iniciar una cantidad de cosas en tu contra. Entonces muy probablemente fue pensando en, ok, me interesa proyectar un poquito el mensaje que tiene la historia, pero yo sé que si intento hacerlo así, pues de entrada nadie va a querer producir la película. Entonces sí necesito, es como que pues vamos a tocar estos temas, pero no los vamos a tocar con niños. Y yo creo que eso es parte incluso de la intención de Burgess, porque creo que su idea era justamente el pensar en
el hacer que la gente cayera en cuenta de lo precoz que podía ser la nueva generación, ¿no? Que esta preocupación que era muy muy común en muchas partes del mundo, que decían que cada vez eran más jóvenes los delincuentes. El tema de la delincuencia juvenil, había que recordar que en los años 50 fue motivo de incluso cacerías de brujas mediáticas en los Estados Unidos, igual que en el Reino Unido. Digo, en Estados Unidos iba muy de la mano de toda esta idea de la amenaza roja y todo lo que ahora se conoce como el macartismo, porque el senador McCarthy era el principal promotor de muchas de las ideas de desconfía de cualquier cosa que no esté como tú. Si viene de fuera, seguro es malo. Si es distinto a ti, seguro es malo. Sí. Y era con lo que predicaba esto. Entonces, de repente, yo lo veo como que incluso esto es parte de lo que detonó muchos de los movimientos juveniles de los 60, ¿no? Fue una respuesta a, de repente, el clima de represión que existía contra la juventud en el mundo. Yo creo que esto que venía desde un poco atrás, pero en los 50 creo que fue cuando tomó una forma más definitiva. Esto en los 60 fue lo que llevó a que sean estos movimientos estudiantiles alrededor de todo el mundo, de oigan, pues ustedes ya tuvieron su vida, fueron jóvenes, hicieron las cosas a su manera, pues déjenos vivir en paz. Y esto de repente pues se convierte en un tema que tiene mucho que ver con el tema de la brecha generacional, pero en muchas historias de los años 60, en distintos medios, no nada más en la literatura, en el cine, de repente si encuentras por ahí obras de teatro de la misma época, o incluso algunos programas de televisión, te darás cuenta de que es un tema bien común de cómo los adultos desconfían de los jóvenes, y los jóvenes empiezan a mirar cada vez con mayor desconfianza y resentimiento a los adultos, ¿no? Y es algo que se mantiene durante los 60 y todavía durante buena parte de los 70, ¿no? Es la clase de cosas que de repente llegas a entender por qué existen cosas como Logan's Run, porque es un mundo sin adultos, sí, es lo que nos hace falta. Era parte de este desarrollo social, y yo me imagino que eso era parte de lo que estaba buscando Burgess al tener protagonistas tan jóvenes y tener víctimas igualmente jóvenes, que en ese sentido yo creo que por eso es importante apuntar que el libro está escrito en este tono de sátira, porque yo creo que lo que estaba tratando de hacer era voy a contar cosas horribles e hiperviolentas, pero lo voy a hacer de una forma que no se lo tomen como que es algo en serio. Creo que se vea que es algo tan exagerado que raya en la farsa, que realmente es una historia con la que yo quiero hablar de que tenemos problemas y tendríamos que estar pendientes de que no se hagan más graves, pero no lo quiero hacer de una forma que sea tan cruda o realista como se pudiera esperar, sino disfrazarlo de una forma que nos haga entender que es un mundo ficticio, ¿no? Pero sin quitar esta idea de que es una historia de advertencia. Sí, fíjate qué importante es esto que comentas, porque nunca falta el loco que cree que es receta para, como de cocina, ¿no? Para luego hacerlo, que efectivamente pasó después. En la película dicen que por ahí hubo 2-3 locos que decían, es que pues yo también fui a golpear con mis cuates gente, ¿no? Mientras bailábamos y cantábamos. Ya salió el tema de Kubrick. La película anterior a La Naranja Mecánica fue precisamente 2001, Odisea del Espacio. Sobre esta película, Odisea del Espacio, yo ya hice un episodio con Armando Saldaña, episodio número 50, donde un poquito también hablamos de... Sí tenía edad para haberla visto en el cine. Bueno, no, y edad y llevó a sus nietos, creo. Y ahí medio comentamos un poco la filmografía. Entonces, para no repetirla, más bien me gustaría preguntarte si te gusta Stanley Kubrick, si te gusta, cuál es tu película favorita, o si no te gusta, por qué, y qué opinión tienes, ¿no? de Kubrick. Entonces, para no repetir otra vez la filmografía, pues más bien conocer tu opinión sobre este tan controvertido director. Sí, a mí me gusta mucho el trabajo. O sea, en general creo que sí tenía una noción muy clara de lo que quería contar con sus historias, y esto de repente causaba ahí muchos desencuentros con los autores del material original cada vez que había alguna adaptación, ¿no? Digo, hay casos muy famosos, el de Resplandor, que de plano decidió hacer una interpretación a su manera de libro, y Stephen King se molestó tanto que luego él escribió un guión para una película de televisión, que yo cuando las comparas, pues sí, no queda muy bien parada la versión de King. Entonces era curioso. Está el caso de Odisea del Espacio, pues me imagino que comentaron en aquel entonces, que ya no es una adaptación, ¿no?
sino que Sí. era un trabajo de colaboración en el que estaban haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Estaban Ujú. Kubrick y Clark colaborando en la historia que iba a ser la película, y la idea era que una vez que tuvieran terminado el guión, Kubrick se iba a poner a dirigir la película y Clark se iba a sentar a terminar la novela. El caso es que ahí no sé qué pasó, que Clark se tardó más, entonces suena un poquito difícil de creer, pero Kubrick terminó la película, terminó de filmarla, editarla, armarla y estrenarla. Clark no podía terminar la novela, y por ahí sí hubo también algunos desencuentros y enfrentamientos verbales en comentarios que hacían acerca uno del otro. Pero a mí en general, si algo me gusta de la filmografía de Kubrick, es justamente ese, que es uno de esos directores que tiene una voz muy específica, ¿no? De repente te das cuenta cuál es el tema central que quiere explorar con cada una de sus películas, y en ese sentido, pues de repente volteas a ver su filmografía y la cantidad de géneros que abarca o tonos de historias, pues es algo que pues al primer momento te sorprende, ¿no? Dices, o sea, como que ¿qué tienen que ver esas películas entre sí? Y ya cuando empiezas a ver las películas, a conocerlas, pues de repente sí entiendes que en realidad los géneros narrativos eran lo de menos, son ciertos temas de la conducta humana o de la experiencia de ser humano y vivir en el mundo que a él le interesa explorar, y que de repente no le importa si de repente la historia te lleva por el camino del horror o de la ciencia ficción o de un drama de época para explorar ese tema. Entonces a mí en general la gran mayoría de la filmografía de Kubrick me gusta bastante. Obviamente hay unas películas que más que otras. Como buen aficionado al cine de género, pues creo que siempre le daría un lugar especial a las cosas de horror y ciencia ficción. Sí. Pero a mí en general me gusta mucho su trabajo, con el asterisco de que yo soy de la idea de que Eyes Wide Shut no es una película de Kubrick, seguramente dejó un trabajo inconcluso que alguien más terminó, pero más allá de eso, incluso hasta cuando hacía comedia, ¿no? Porque Doctor Strangelove es una comedia de ciencia ficción, que es una sátira de comedia negra oscurísima, Sí. una de mis películas favoritas, que mucha gente se le olvida porque siempre hablan de ella y nunca te dicen el título completo, ¿no? Que es Doctor Strangelove, o cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba. Creo que si tienes el título completo te puede hacer una idea mejor de por dónde va el tono de la historia. Pero a mí es un director que me gusta mucho porque, insisto, tiene una voz muy muy específica y es muy comprometido con los temas que explora en cada una de sus películas, sin importar el tono o el género en el que ésta se desarrolla. Y aparte, además, de decir lo de los niños, sí. que se descubren no iba a hacer algo así. Recuerda que él dirigió Lolita. Sí, que tampoco era un tema tan sencillo de tocar, ¿no? Sí, no, pues era un profesor universitario de 40 y tantos, 50 años, que se enamoraba de su vecina de 12 años, ¿no? Sí. Y ese es un tema súper polémico. Incluso hay ciertos siglos en los que incluso si dicen que si tienes una copia de Nabokov vas a ser mal visto por la sociedad. Pues ahí soy culpable porque tengo el libro y tengo la película, y no me parece que esto signifique que yo condone esta clase de actitudes. Sí, no, y hasta para la época ya era polémico, ¿no? Porque muchas de esas cosas hasta se veían normales, no sé, en los 50 todavía, así como que alguien de 50 anduviera con alguien de 20, lo veían así como que, ay, no pasa nada. A mucha gente se le olvida que los matrimonios se acordaban entre familias cuando eran antes de que fueran adolescentes, y cosas que a lo mejor de repente con el uso se le olvida a la gente. Habría que recordar que, por ejemplo, las fiestas de 15 años, la idea de la fiesta era que eran los padres gritándole al mundo: mi hija ya está lista para casarse y tener hijos, ¿quién se apunta? Entonces sí. Creo que de repente ahí se nos olvida que el mundo funciona de ciertas formas, y de repente te suena escandaloso, pero la verdad es que eran otros tiempos, otros usos y costumbres que eran cosas bastante cuestionables en muchos casos, pero la forma en que se daba, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora es mucho más notorio cuando se habla de esta diferencia de edad, y que de repente sí se pone un poquito más de atención a la edad que tiene una mujer cuando es vista como un objeto sexual, que de repente de todos modos nos encontramos con casos así medio escandalosos, como por ejemplo ahorita que traen todo este borlote de leyes que echan para atrás en los Estados Unidos, que resulta que ya se refieren a niñas de 11 o 12 años como mujeres, nada más por el hecho de que pueden ser madres. Entonces no lo sé, es un tema polémico con muchas sí. Pero insisto, yo soy de la idea de que la intención de Burgess
era el que era necesario poner atención a cómo se estaba creando a la juventud, y creo que el marcarlo como adolescentes que de repente están cometiendo crímenes violentos, ya sea de índole solo físico o sexual, contra gente que está en la pubertad apenas, pues yo lo que era un poquito exagerar el tono de lo que quería plasmar en su historia, y yo sé de que ahí Kubrick lo que decía fue, ok, de todos modos, seguramente la gente va a encontrar de qué quejarse con la película, va a tener suficientes temas oscuros y cuestionables, me van a decir que estoy glorificando la actitud de Alex y cosas por el estilo, como para agregarle el hecho de usar actores de esas edades que entonces sí, de plano no voy a encontrar ni quién quiera financiar la película. Entonces yo me imagino que por ahí va un poquito la cosa, era pensar en las diferencias de medios y en la intención, ¿no? O sea, a Kubrick le interesaba contar esta historia y tocar estos temas, pero no tenía la misma libertad de hacerlo con el desparpajo que mostraba Burgess. Además, Burgess protegido desde justamente esos datos que mencionábamos, ¿no? El ser un intelectual y una figura respetada en la sociedad británica, pues sí le daba un poquito de manga ancha, y el tema de exagerarlo, que quedara claro que estaba haciendo una sátira y que no había por qué tomarse tan en serio, es algo que de repente en la traducción se puede perder, y probablemente Kubrick decidió, esto va a ser polémico de todas formas, no hay necesidad de hacernos lo más complicado. Sí, exactamente, ¿para qué si de por sí ya siempre hacía cosas complicadas, ¿para qué exagerarles? Ya de por sí la película salió bastante, pues, polémica. De hecho, el primer corte por ahí fue clasificación X, que es prácticamente para, en aquellos tiempos, películas eróticas, semi-pornográficas. Tuvo que bajarle. No necesariamente. Es que ahí también es un tema bien curioso. Creo que ya sabes comentar un poquito aquí algo de las clasificaciones, ¿no? Sí. Es que como funcionaban antes, realmente no había mucho interés en clasificar las películas o juzgarlas. Entonces cualquier cosa que ellos vean como que se necesitaba ser adulto para entenderlo, se marcaba como X. Y eso fue lo que dio origen a que a las películas pornográficas se les queda como 3X, porque decías, ok, si X es una película para adultos, una película 2X es una película que requiere adultos de alto criterio, y una de 3X ya es adultos o sea, no hay para atrás, ¿eh? Y llegó un punto en el que dijeron, ok, tal vez el sistema de clasificaciones no es lo que debiera ser, y ya fue cuando se diseñó un sistema de clasificaciones mucho más complejo, que en Estados Unidos tiene estas designaciones que son siglas de algo, ¿no? Es PG, que es para todo público en general, y luego tienen el NC-17, R, etcétera, y la clasificación X terminó por desaparecer, pero sí era un tema bien complicado, aparte de que los sensores de repente no sabes en qué estaban pensando, porque yo recuerdo un caso bastante peculiar, hablando justamente de niños y en qué historia los pone, hablando de horror, la película de Poltergeist, conocida en México como Juegos Diabólicos, tiene clasificación PG, o sea, se supone que es una película para todo público, que tú podrías ir al cine y llevar a tus niños de 6 o 7 años a ver Juegos Diabólicos. ¿En serio? ¿De veras? ¿Qué carajos hizo la revisión? Ayer de todo vamos a la clásica sección de salgámonos tantito del tema. Param, pam, 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 pam. Yo me acuerdo cuando era chico, iba al cine. Estaba en México, había A, que era pues, para toda la familia. B, que ya no eran adolescentes. C, adultos, y creo que había D. Adolescentes acompañados de un adulto. Sí, y D y C. Y D eran las de solo adultos o mayores de 21 años. Sí, y luego ya 3X, C era para mayores de 18 años, y D era... Ya la 3X lo que te digo, que era que originalmente la X fue como que tenemos X, 2X y 3X. Entonces, sí, el 3X nació originalmente como una herramienta publicitaria, ya después se quedó por costumbre. Sí, y entonces eran como más laxos, ¿no? O sea, podías entrar a ver hasta una clasificación C con tus niños, porque sí llegamos a ver cosas. Robocop no era para niños, y yo recuerdo que la vi en el cine. No, nunca lo fue. Pues no, y sí tenía sus escenas. Y ahorita por ahí acaban de respetar el Director Scott. El Director Scott era es peor. Como un 60% más violento que ahora más violencia. No sé si has visto el Director Scott, pero por ejemplo la escena
del tiroteo contra Morphy es bastante más larga y la escena termina con la cámara colocada detrás de Morphy. Entonces cuando lo ejecutan y literalmente el corte, la transición, la dan aprovechando que un pedazo de sesos cae sobre la lente de la cámara. Bah. Y bueno, pues a lo mejor más levecito, pero eso lo vimos en el cine, o sea, sí, ya después hubo una época en que sí se pusieron como más estrictos. Por lo menos a nosotros sí nos tocó épocas en las que yo iba al cine con mi... Del cine, ¿no? Sí, claro. De la función a veces. Yo recuerdo que cuando yo tenía, no sé, entre 10 y 13 años, me tocó mucho ir al cine con tíos. Y de repente era de que sí, llegamos, pues en aquel entonces no había estos complejos de 10, 12 salas, ¿no? Si bien te tocaba ya lugares donde había 2 o 3 salas, ya por ahí había un complejo de 5 salas que es, ay, qué bárbaro, 5 salas de cine juntas. ¿De quién habrá sido la idea? Pero de repente tú llegabas al cine ya de que, pues, no, pues es que la película a lo mejor tiene algo fuerte y nada más la persona de taquilla, ¿hay niños con usted? No, y sí me llegó a tocar que iban a comprar los boletos y de repente me jalaban porque preguntaban, ok, ¿quién es la persona más joven que viene? Y dices, sí puede entrar. Entonces sí era curioso. Y no sé si a ti te llegó a pasar que de repente ya teniendo 19, 20 años, que te tocara que de repente ibas a comprar tu boleto para una película y te dijeran, ¿trae su credencial de lector? Sí, te digo que fue una época en la que ya se pusieron más estrictos y venía uno de una época en la que te dejaban pasar así como si nada y bájale. Sí, yo recuerdo que la vez que más grande, yo tenía como 25, 26 años y me pidieron la credencial de lector, yo no sabía si reírme, darle las gracias o hacer qué. Ándale, sí, oye compañero, muchas gracias, ¿Qué te tomas? No, pues sí, efectivamente, qué tiempos aquellos. Y bueno, pues en los 70s, yo les estoy hablando del cine, por lo menos, y Beto también de principios de los 80s, que estábamos chicos, sí. Pero en los 70s, que 71 decimos es la película de Kubrick, pues a lo mejor también eran más estrictos, ¿no? Y entonces la clasificación sí era más dura con lo que vieron en pantalla. Y en muchos cines después, en muchos lugares, no se prohibió esto que decíamos de que hubo gente que la vio y después se inspiró para cometer algunos crímenes, pues también hizo que Kubrick decidiera retirar de los cines esta película. O sea, no fue un tema sencillo, ¿no? La Naranja Mecánica. Sí, fue una película polémica y sí, si hubiera tratado de ser más fiel al libro, seguramente la película ni siquiera existía, no hubiera logrado sacar adelante el proyecto, pero sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que la cosa es que en la película no es tan evidente el tono de sátira, ¿no? Creo que ese sería tal vez la principal diferencia entre ambas. Si lo aborda de una forma un poco más seria el tema de la delincuencia, aquí ya no tan juvenil, porque pues ya mencionamos que son bastante más grandes los personajes, pero sí fue algo muy polémico, porque además, pues en aquel entonces lo que yo decía, ¿no? Esta idea de los movimientos juveniles en los 60, pues de repente sí la sociedad estaba condicionada a que los jóvenes en cierto sentido eran influenciables y podían caer en conductas peligrosas. Entonces tener a inicios de los 70 una película en la que podías ver los extremos de violencia que puedan llegar los jóvenes, pues escandalizó a un buen sector de la población y fue parte de la polémica que giró alrededor del estreno de esta película. Oye, y a pesar de que Burgess era más bien del club de Stephen King, que también medio no le gustó la adaptación de la película, a mí me parece bastante fiel. O sea, a pesar de esto que comentamos de que cambia la edad de los personajes y algunas cositas menores, obviamente no puede ser fiel 100%, pero a mí me parece que lo hace bastante bien en la adaptación. El libro está dividido en 3 partes. Cada una de estas partes tiene 7 capítulos y estamos hablando de la primera parte, que es donde vemos a Alex junto con sus drugos, junto con sus amigos, bueno, pues cómo es su vida, cómo la llevan a Alex viviendo con sus papás, cómo es esta sociedad más o menos, ¿no? Las descripciones que él hace de su día a día, de la gente que
tiene por ahí digamos un tutor que le dice ya pórtate bien, mira, ya platicamos una vez, y todo lo que hace Alex, ¿no? Que en las noches les dice a sus papás que va a trabajar, cuando en realidad pues anda cometiendo ilícitos, dicen ahora los de las noticias. Entonces la primera parte pues es conocer a Alex y todo lo que él hace. La segunda, que deviene de que sus amigos lo traicionan, y entonces está pues en una cárcel, en un reformatorio, y vemos a Alex que pues para él no hay crimen, ¿no? O sea, él dice, pues yo caí aquí por una traición, y pues yo ni cometí realmente nada. Para él no hay arrepentimiento, no, lo único que quiere es salir de ahí. Llega la parte de este experimento, de esta terapia Ludovico que hacen con Alex, que todos recordamos en la película, que es cuando le ponen estos aparatos en los ojos y tiene que ver imágenes, una especie de terapia de aversión. Y la última parte es como vive Alex una vez que sale de la cárcel, ¿no? Con esta terapia de aversión ya exitosamente concluida, y bueno, pues lo que vive Alex. Entonces, la película es, digamos, fiel al libro, más o menos refleja todas estas partes, a excepción de una que ahorita la vamos a comentar, pero a mí me parece que incluso hasta el lenguaje se comenta que Kubrick no quiso abusar del Nadsat, pero también lo usa. Entonces a mí me parece una buena adaptación. No creo que así como Burgess decía, ojalá lo hubiera hecho alguien más, pero sobre todo por el pecadillo que ahorita vamos a comentar. Pero no sé tú, Beto, ¿cómo la ves? Sí, que en términos generales creo que la historia está bien adaptada, ¿no? Es en términos generales es una adaptación fiel de la trama. Sí. Los temas en el fondo se mantienen, pero creo que lo que no le gustó sobre todo pues tiene mucho que ver con el tema del desenlace, ¿no? Uh-huh, que ahí sí. es un tema polémico que tiene que ver incluso con las distintas ediciones del libro, y que fue lo que llevó a este enfrentamiento entre las visiones de Kubrick y Burgess. Pero entonces yo creo que es una adaptación bastante fiel, ¿no? Más allá de los cambios que van más allá del tema de la edad, que es el más notorio. Creo que en general, cuando te ponen el tipo de vida que lleva, la relación que tiene con sus amigos en la pandilla, y esta idea de que existe incluso una cierta cantidad de celos de algunos de ellos hacia Alex por la forma en la que conduce a la pandilla, pues es lo que lleva a que él termine en prisión. Y luego este tema de la terapia de aversión, pues es quizás una de las partes más oscuras del libro. Creo que está muy bien adaptado en la pantalla, es de una forma quizás mucho más breve, pero el hecho de poder recurrir a imágenes para hacerlo gráfico, creo que es algo que te ayuda a llevar el mensaje a casa de una forma bastante efectiva en poco tiempo. Pero pues sí, insisto, de repente pues pasa sobre todo con muchos autores que a veces son medio sobreprotectores de su obra, y si lo que ven en pantalla no es igual a lo que ellos visualizan en su cabeza, pues a veces sí sienten como que alguien los traicionó o hizo algo que no debían con su trabajo, que pues ahí ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero en general yo sí soy de la idea de que es una adaptación bastante fiel de la historia, más allá de que sí tiene algunos cambios notables. Sí, perfecto. Oye, y Malcolm McDowell, hay actores que buscan toda la vida pues a su papel por el que se les va a recordar, y Malcolm McDowell lo consiguió pronto, y creo que fue algo que lo medio siguió toda la vida, ¿no? Ya es un actor, actualmente ya va a cumplir casi 80 años, y ya es un actor que ha variado en los papeles que consigues, actor no solamente de cine, televisión, también de voz, ha hecho doblaje, pero creo que durante bastante tiempo se le asoció, ¿no? con la imagen de Alex, y él mismo decía que su participación en la película había sido pues, también agridulce. Por un lado le había traído como mucha fama, no de la buena, porque había gente que incluso en la calle lo veía mal, y por otro lado el trabajar con Kubrick
esto que comentábamos en alguna ocasión, los directores medio tiranos, Kubrick era uno de ellos, que le gustaba repetir escenas hasta el cansancio, que era perfeccionista. Entonces McDowell tuvo problemas en algunas escenas, problemas de salud incluso, y por un lado decía, fue de lo peor por lo que tuve que trabajar, pero por otro lado, pues también siempre estuve esperando que me volviera a hablar para hacer otra cosa, y que yo pudiera demostrar que era más que Alex, y se olvidó de mí. Entonces, creo que McDowell es el Alex perfecto. Por ahí encontré una historia que Mick Jagger, al parecer, compró los derechos de la novela porque quería hacer una adaptación, y dicen que la iba a hacer con sus cuates Rolling Stones, pero pues nunca pudo encontrar ni la adaptación adecuada, y se pasó el tiempo y ya no hizo nada. Pero McDowell es de esos casos en los que pues prácticamente se le va a recordar por esto. Sí, pero fíjate, yo creo que ahí de repente puedes dividir a los actores en dos categorías, ¿no? Tú dices, los que toda la vida están buscando el papel que los defina, y creo que Michael McDowell cae en las de que pasó la mitad de su vida tratando de encontrar la forma de salir del papel que lo define. Y además, yo creo que también es un poquito de suma, porque que no son tan pegadas. Yo creo que, al menos para mí, en mi experiencia, yo me ubicaba por dos películas que vi en la misma época, porque yo tanto Naranja Mecánica como esa otra que voy a mencionar, las vi por ahí de mediados de los años 80, cuando tendría, no sé, entre 12, 14 años probablemente. Ajá. Y creo que los dos papeles se combinaron para hacerte una imagen mental de lo que era Malcolm McDowell, ¿no? La otra película que me fui es Calígula, que es una película del 79. Entonces cuando ves, ¿qué es este actor en los años 70? Sí, es el protagonista de Naranja Mecánica, Calígula. Yo recuerdo que cuando salió el remake de Rob Zombie de Halloween hace, no sé, como 12 años, como no más, ¿no? Es como 2007, 2008. Sí, y cuando salió el remake, que es el papel del Dr. Loomis, que es el bueno en la historia, yo recuerdo que salí del cine y dijeron mis amigos, no, es que yo tenía un problema porque cada vez que sale el Dr. Loomis yo decía, no, es que yo conozco a este tipo y es una mala persona, no puede ser el que está tratando de ayudarnos. Y sí te crea esa sensación, porque incluso a pesar de que había hecho ya papeles muy distintos, nunca tuvo uno que tuviera la fuerza como para contrarrestar el impacto que tuvieron los papeles de Calígula y de Alex, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo, volviendo al tema de la ciencia ficción, no sé si recuerdas Time After Time, que creo que le pusieron Escape en el Tiempo, creo que se llama en español. Sí. Esta película en la que él hace el papel de Herbert George Wells, el escritor de ciencia ficción, que es una adaptación oficial de La Máquina del Tiempo, donde el propio escritor es el creador de La Máquina del Tiempo, y esa película lo que sea que te lo mezclaba con Jack el Destripador, ¿no? Ya que el Destripador usaba su máquina para escapar de la policía y viajaba al presente, que en este caso eran finales de los 70, y después él andaba tratando de atraparlo, ¿no? Entonces ahí él era pues este profesor universitario muy serio, muy decente, pero es un papel que no logró tener un impacto de diluir aquella imagen de ser depravado y malvado que tenían los otros dos papeles por los que le recuerdan. Yo me acuerdo de esa película que comentas, ya pues sí, también tiene sus años. A mí me gustó bastante la vez que la vi, precisamente por esta interacción que era de H.G. Wells, ¿no? Con Jack el Destripador. No sé qué tanto cómo haya envejecido. A lo mejor un día tendremos que hablar de ella, pero me acuerdo que sí era bastante buena. No sé qué haya sido de esa película. Cuando la vi me gustó mucho. Yo también debo tener más de 20 años que no la veo, pero sí sería interesante, que además por ahí para los fans de la ciencia ficción más ligerita, otro rostro conocido que se van a encontrar por ahí va a ser el de Mary Steenburgen, ¿no? Uh-huh. A lo mejor muchos van a ubicar por su participación en Volver al Futuro 3, como Clara, la maestra a la que se enamora el Doc Brown. Sí. Y que aquí pues era el interés romántico, ¿no? Era la damisela en peligro e interés romántico del protagonista, y con el añadido de que además estuvieron casados durante bastantes años. Michael McDowell y Mary Steenburgen han de haber pasado como 10 años casados, y ahí el villano era otros actores que también cayeron de repente en la misma categoría, ¿no? Donde quiera que lo veías, tú sabías que era villano, que era David Warner.
desde cosas como Tron hasta acá, que era el que le daba vida a Jack el Destripador, pues también era de esos actores que tú ves y dices, este es el villano, y volvemos a lo mismo, de repente el que lo ves haciendo un papel distinto y ya no se la compras porque tú lo conociste haciendo otra clase de cosas y dices, no, espérate, esto no puede funcionar así. Yo recuerdo que en este caso me pasó cuando vi La Profecía de Omen, donde sale por ahí del periodista que es el que empieza a encontrar que las muertes de la gente que se ha cruzado con Damien tienen algo extraño. Y dices, ok, momento, yo a ese tipo lo conozco y tampoco es una buena persona. ¿Por qué está tratando de el apocalipsis? Sí, así pasa a veces, ¿no? Que decimos, es que algo tiene que no me cae bien y pues por eso, pero sí, efectivamente esa película, algún día, espero que no muy lejano, hablaremos de ella, ya sea por la nostalgia o por decir si sigue estando entretenida. Y efectivamente se casó con Mary Steenburgen, tuvieron 2 hijos y después, bueno, pues se separaron, pero pues y te iba a comentar, yo nunca vi Calígula, honestamente, debo confesar que gente creo que de la prepa, de la universidad, eran de esas que decían que tenías que ver. Yo honestamente nunca le entré a Calígula, que si mal no recuerdo, hasta... no, a lo mejor estoy equivocado, alguien me corregirá o tú, Beto, pero si mal no recuerdo eran de esas que pasaban ya en Cinemax, era de ese canal que cuando empezaba cable, que estaba Cinemax y que pasaban muchos tipos de películas. Soft porno en las noches. Sí, pero de estas películas raras, o sea, más allá de estas películas semiporno, llegaban a pasarla, ¿no? Y yo, pues, no, ni así le entré. Yo digo que yo veía muchas películas con tíos, entonces yo recuerdo que esta la tenían ellos en videocassette, tenían por ahí el videocassette en beta, e incluso recuerdo que hubo una discusión entre ellos si me iban a dejar verla o no, y fue se dan cuenta de que me han llevado a ver películas donde hay desnudos, violaciones y asesinatos, y ahora están preguntándose si en nuestra casa puedo ver esa película. Ya fue como un encogimiento de hombros y bueno, pero si sale algo muy gacho no le digas a tu mamá. Y tú de 30, ¿no? ¿no? ¿Cómo creen, tíos? No, te estoy hablando de que yo haber tenido, no sé, unos quizás 13, 14 años. Sí entiendo que de repente les preocupara, pero digo, ya hemos pasado por experiencias similares en el cine, no sé qué les preocupaba en casa, pero sí creo que la solución fue, bueno, pero cualquier cosa que pase no le digas nada. Bueno, es la anécdota de Malcolm McDowell y Calígula. Pues sí, además es de estas películas en las que Kubrick se rodea de actores, pues más bien, creo yo, poco conocidos. No ubico a la mayoría de los actores que aparecen en esta película, a excepción de un rostro que no nos debería de ser familiar más que por el nombre. Aparece David Prowse, que tiempo después pues sería Darth Vader, pero si no fuera por el nombre, pues si yo lo viera así, bueno, ahora ya lo reconozco, pero seguramente cuando la vi la película era así, ¿de ese es quién? Porque pues no era común que viéramos su rostro, ¿no? De David Prowse. Pues sí, lo que pasa es que él termina haciendo de repente muchos trabajos de extra, ¿no? Sobre todo por el tamaño, pues era un actor de más de 2 metros de estatura, entonces eso de repente limitaba mucho la clase de papeles que podía hacer. Era un problema siempre para gente de mucha estatura el encontrar trabajo. Yo recuerdo que alguien que se quejaba mucho de eso también era algunos actores clásicos de horror. Recuerdo que creo que ese era el problema que tenía Vincent Price, que era demasiado alto. Entonces cuando hacían papeles generalmente no le daban protagónicos porque decían que no tenía el tipo físico, no tenía la cara de galán que se esperaba para un protagónico, pero era tan alto que no le daban tampoco el papel de villano principal porque no les gustaba tener villanos que fueran más altos que sus protagonistas. Entonces esa fue la razón por la que le empezó a hacer mucho horror. Entonces yo me imagino que ese tema de la estatura pues de repente sí era un obstáculo para obtener papeles, porque aquí es un papel pequeñito, sale ahí como el guardaespaldas de otro personaje. Sí. Entonces pues no, y era lo que lo veías haciendo. Normalmente terminaba
terminaba siendo de repente del matón número 1, el matón número 2, el garuda de fulanito Ya. de tal, o necesitamos a alguien que se ponga una botarga para ser el monstruo, pues vas. Y él pensaba en su momento que Star Wars iba a ser el salto de ya, después de esto podrá ser, y oh sorpresa, ¿qué crees? Que también te van a tapar la cara. Y la voz. Que iba a tener una máscara y un casco. Eso ya fue sorpresa, y ahí sí dicen que es una historia muy triste porque primero él se enteró de que lo doblaron hasta que le tocó ya ver la película en cine. No, nadie le dijo que lo iban a doblar, pero eso también, si lo oyes hablar, tenía un acento bastante peculiar, era un actor inglés, pero con un acento muy de calle, y con una voz que pues no tenía la presencia que tiene la voz que le conocemos a Darth Vader, de retumbar que tiene, el tono ese de mando que tú ubicas con Darth Vader, no tiene nada que ver con la forma en la que lo da David Prowse. Y yo recuerdo que pues sí, ya cuando sí fue así de híjole, ya nada más falta que le dé una patada a este pobre, fue que en alguna entrevista que yo vi decía, no, pues es que dicen que en esta película Darth Vader se va a quitar el casco, y el que lo está antes dice, oye, ¿y no te preocupa que en algún momento decidan que cuando se quite el casco se ve el rostro de alguien más y no sea el tuyo? Y el pobre Ilus en la entrevista dice, no, yo jamás me haría algo así. Y, híjole, ¿cómo te explico que no, que tampoco ahí vimos tu rostro? Sí era un poquito triste el caso de David Prowse, que pues sí, vamos, hay varios hombres conocidos, pero tendrías que haber visto ciertas películas para esto, porque otro actor famoso en Inglaterra en la época era Patrick Magee, que por ejemplo, que no haya visto otras películas de cómic, también aparece en Barry Lyndon, un actor irlandés, si no mal recuerdo, que era más o menos conocido por su trabajo ahí en Inglaterra, pero pues sí, si no has visto ciertas películas, pues no, obviamente no lo vas a ubicar de ninguna parte, pero pues sí, no es tanto que hubiera todos desconocidos, sino que Kubrick tenía esta idea de filmar mucho usando estudios en Inglaterra, entonces de repente era muy común que llenara su reparto con actores británicos, y también eso, de repente, sobre todo acá que estamos más acostumbrados a ver producciones hollywoodenses, pues de repente dices, híjole, pues no, a ninguno de estos lo ubico, ¿de dónde lo sacaron? Sí, efectivamente, no es que no sean ni buenos actores ni desconocidos, pero pues sí son actores de la época o actores que después hicieron más cosas allá en el Reino Unido que a lo mejor algunos no vimos por acá o se han visto poco, ¿no? O sea, no son como los grandes nombres, y el de McDowell pues es el que más ha resonado porque hizo muchas otras cosas después. El caso de David Prowse, por ahí me hiciste recordar, hay un documental que él hizo basado precisamente en esta escena, ¿no? Donde Darth Vader se quita el casco y resulta que era este actor Sebastian Shaw, ¿se llamaba? Sebastian Shaw. Y entonces David Prowse lo que quiere es recrear esta escena, ¿no? Porque pues me la deben, trata por todos los medios de hablar con George Lucas para que le diga, oye, pues siquiera para que des un poquito la cara, ¿no? Y nada más decir, pues pasó esto y ya. Pues no, nunca le contestan, nunca en Lucasfilm nunca le contestan, y de hecho la escena no se puede ver en ese documental porque pues no tiene los derechos de las imágenes, pues sí la hizo, pero pues no la podemos ver. Entonces sí, como esto es un caso así medio triste, ¿no? Hay incluso en las mismas detrás de cámaras de Star Wars podemos ver esa parte en la que sí David Prowse se había grabado con su voz, y pues no, incluso su voz con su imagen física no se correspondían, como tú lo decías, y al final pues fue James Earl Jones, ¿no? Quien pone la voz, y pues ya sabemos que eso es parte de la personalidad de Vader, pero que Carlos Rambert ya estará feliz porque ya le dedicamos algunos minutos a Star Wars también, pero sí. Si alguien no ha oído la voz de David Prowse, les recomiendo que vayan a YouTube y busquen The Real Voice of Darth Vader. Si lo buscan así, les va a aparecer ahí un video que tiene algunos cortes de varias escenas de la primera película, sobre todo, no creo que no cosas de la trilogía, pero la primera película hay varias escenas donde van a ver cómo habla David Prowse. Entonces pues sí, lo ven y de repente se dan cuenta por qué Lucas decidió mejor tener otra voz, que ahí ya nada más para redondear eso y darle carpetazo a Star Wars por esta ocasión, habría que recordar que James Earl Jones fue la segunda opción
originalmente a quien tenía contemplado para que se hiciera cargo de darle voz a Darth Ok. Vader era Orson Sí. Welles. Sí, Y luego la razón por la que decidió no usarlo fue que dijo que prefería tener un actor menos conocido. Entonces fue la razón por la que buscó a alguien más, pidió recomendaciones y alguien le habló de James Earl Jones y pues creo que funcionó muy bien para todos, ¿no? Ya la única presión que tuvo entonces Orson Welles es que si buscan el tráiler original de la película, el tráiler está narrado por Orson Welles. Pero Orson Welles estuvo cerca de ser la voz de Darth Vader. Que es detalle curioso. bueno, pues 2-0, ya hablamos nos salimos del tema, ya salió Star Wars. Ya salimos como 5 o 6 veces. Pero... Aquí voy palomeando lo que tenemos que hacer, Beto, ya. Las secciones que tenemos que tocar, ya por ahí les falta la música, pero pues todavía falta otro poquito, espérense, todavía no acabamos. Beto, la película fue generadora de imágenes y escenas que todavía hasta hoy siguen siendo icónicas. La ropa de Alex y sus drugos, pues hay gente que todavía se cosplayea de eso, ¿no? Ve uno a gente así vestida y inmediatamente sabes que es Naranja Mecánica. Y la escena de la terapia esta del Ludovico, pues, también es algo que ha pasado ya en la historia. Y desde luego pues la escena donde Alex está cantando, ahora sí que está cantando Singing in the Rain, mientras golpea a este escritor que ya comentaste, interpretado por Patrick McGee, y son de las pues pocas, pero hay más referencias, ¿no?, que pudiéramos hacer a la película, pero ya con eso prácticamente bastó para pasar a la historia. Sí, de hecho, si quieres referencias rebuscadas, puedes ver a la pandilla de Alex en Batman y Robin. No, no la quiero ver. No, digo, puedes, no digo que lo vayas a ver, pero ahí es un detalle curioso, porque habría que recordar que esta es la película donde tenemos un batimóvil ahí completamente psicodélico, lleno de lucecitas rojas, cuando salen a patrullar la ciudad. Ahí, hasta eso es fácil que lo ubiquen, porque se van a dar cuenta, salen a dar una vuelta por la ciudad, y en ese momento está sonando Fun For Me, una canción de Moloco, justamente. Entonces, cuando oyes la canción de Moloco, en una de las esquinas de Gotham, hay un grupo de 3 o 4 personas que son Alex y su pandilla, al menos visualmente. Entonces, nada más así como de detalle curioso, porque fue en el momento que usan una canción de una banda que tomó su nombre de Naranja Mecánica, pues es una referencia visual ahí a cuadro. Okay. Que déjame decirte que yo a una fiesta de disfraces con amigos estuvimos a punto de ir como la pandilla de Alex. Ya teníamos las pestañas postizas, ya habíamos conseguido unos suspenders para el traje, ya habíamos conseguido overoles desechables blancos, entonces estaba todo listo, y la parte que nos complicó fueron los bombines, que tú ves que es lo más fácil de todo. Sí. No podíamos conseguir los bombines a tiempo, a menos que los compráramos, y no, será para otra ocasión. Estuvo cerca, pero no lo hicimos. ¿Qué tan caros hubieran salido ahí en el centro? Hay varias casas de esas donde venden sombreros. Nos traicionaba el tiempo, porque también la otra opción era buscarlos a la lagunilla. Que también con Francisco Espinosa en alguna ocasión discutimos varias veces la posibilidad de ir como los Blues Brothers a alguna fiesta, y también nunca tuvimos la paciencia para ir a buscar los sombreros y los trajes a juego para hacerlo. Nada más tenían los lentes, ¿no? Los lentes eran lo de menos. y el swag ya lo teníamos, pero sí. La cosa es que pues no nada más era, pues sí, los dos de trajes, sino que el chiste es que fueran a juego, ¿no? Tenían que ser iguales los dos trajes y los dos sombreros, y nunca nos hicimos hacer la búsqueda para intentarlo, pero creo que hubiera sido divertido. Quien nos conozca físicamente a Paco y el servidor probablemente ya, pues sí, eso pudo funcionar. Ahora ya no podré quitarme esa imagen de la mente cuando los vea. Ya tendrás algo para masticar en tus ratos. Sí. Oye, y bueno, pues esta imagen de Alex y sus cuates, pues golpeando al escritor y violando a la esposa, que además es algo de esas cosas curiosas que pasan, no es muy común que pasaran con Kubrick, porque al parecer Kubrick ya habían ensayado la escena, y
pues algo le faltaba, algo no le cuadraba. Parece que se acercó con Malcolm McDowell y le dijo, oye, pues mientras los golpeas, bailate algo, tararea algo. Y lo único que se le ocurrió a Malcolm McDowell fue Singing in the Rain. Al final le gustó a Kubrick y dijo, pues ni modo, va a tener que pagar, que no era muy común que lo hiciera, ¿no? Así de, no, si puedo hacer otra cosa, lo hago. Y tuvo que desembolsar lana para los derechos de la canción. Que por ahí dicen que Gene Kelly no estuvo muy feliz que se le relacionara con esa escena. Obviamente su canción, que era toda alegría, si ustedes han visto Cantando bajo la lluvia, es como un musical, ¿no? Romántico, y resulta que era ahora asociado con esto. Bueno, pero pues es que si la idea es que te vas a quejar de que sientes que tu canción no va a tono con lo que está pasando en pantalla, ¿qué crees que hubiera pensado Ludwig van Beethoven? Bueno, Beethoven se hacía sordo ya, no pasaba nada. Hizo como que no oyó nada. Que además es algo que me gusta mucho en el libro y en la película. Pero en el libro, pues obviamente le habla con mucha familiaridad. Estamos acostumbrados a todos estos clásicos, decirles, pues, no sé, nos referimos a Kubrick, no decimos el señor Stanley, y lo mismo pasa con la gente de la música, no decimos Ludwig van, o no decimos Wolfgang, sino decimos Mozart, decimos Beethoven, y Alex es así como si fuera muy familiar con ellos, ¿no? Y les habla así de Ludwig van, y por ahí dice de Félix M. Es del Lovely Ludwig van. Sí, eso me gusta mucho, ¿no? Que es la forma en la que se refiere a estos grandes, es como muy familiar, como si fueran sus amigos prácticamente. Si después de ver a Amadeus tú no te referiste alguna vez a Mozart como Wolfie, no te diría que lo siente en tu juventud, ¿sabes? No, nunca me refería a él, pero sí me acordaba de su risa y me sacaba de onda. Sí. Que luego siempre que oigo a Mark Hamill riéndose como Joker, digo, pues con razón lo hizo. Creo que Mark Hamill lo hizo en el teatro y buscó hacer la película, pero pues le dijeron, no, mano, porque tú eres Luke, entonces mejor vamos a conseguir a alguien más. Pero pues es la misma risa de como esto de Wolfie, de Amadeus con la de Joker, ¿no? Prácticamente. Muy similar, sí. Y bueno, pues en la película pues se oye mucho, ¿no? Se oye otras cosas por ahí, la de Guillermo Tell, la abertura de Guillermo Tell, si no mal recuerdo. Y al principio se oye otra, pero híjole, la verdad no las anoté, pero son estas música pues que uno más o menos las ubica. Y además hay una escena en la que Alex va a buscar discos y aparece por ahí el soundtrack, ¿no? De 2001, el disco del soundtrack de 2001, o sea, del espacio, aparece también en esa misma escena Kubrick. Y por cierto, son como adaptaciones, ¿no? Medio, no sé, como con sintetizadores, no son exactamente como uno esperaría, no sé, las clásicas, sino como que son para darle como más tono con la película. Sí, eso era de un artista, me parece que era brasileño, que era Wendy Carlos, que se hizo famoso porque hizo uno de esos que se llaman Electric Bag, y a él fue el que contrataron para que hiciera unos arreglos especiales electrónicos de la Novena Sinfonía. Entonces, okay. Esa es la razón por la que sí. te suena raro. Que creo que no era brasileño, pero creo que era de origen brasileño. Este artista creo que es estadounidense, pero de ascendencia brasileña. Y ese era el que era famoso, el Electric Bag, que era haber hecho arreglos de música electrónica con música clásica, y le gustó cómo sonaba a Kubrick, y por eso le encargó, oye, necesito que me hagas algo parecido con la Novena Sinfonía, además la novena que pues es la más conocida, digo, si más o menos les gusta a ustedes Don Beethoven, conocerán las otras, pero pues yo creo que en el mundo pues es la más conocida, tanto así que es el himno, ¿no? de Europa, la comunidad europea. Sí, bueno, más bien, pues, para más fácil, si no ubican cuál es la Novena Sinfonía, pues es de donde surge el himno a la alegría. Entonces ya, con eso pueden entender a qué nos referimos, y es una de las melodías que utiliza para
ilustrar los momentos de mayor violencia de Alex. Entonces era pues justamente esta noción de crear el contraste. Pero te digo, Sí. o sea, si piensas que Singing in the Rain no es algo que esperarías asociar como fondo de una escena violenta, pues ¿qué me dices del himno de la alegría? Claro, sí, por supuesto. También para generar este contraste. Beto, yo comenté que lo del libro me gustó mucho y que me parece que sigue siendo un libro muy actual. Tú coméntate de la película, ¿qué te parece? ¿Sigue siendo vigente? ¿O ya se le notan los años? ¿O Y yo creo que se le notan los años, pero eso no cambia su vigencia. O sea, creo que sí es evidente que es una película hecha décadas atrás, pero me parece que en términos de su impacto narrativo y por manejo de temas, es una película que se sostiene bastante bien, ¿no? Creo que ahí sí es la importancia de lo que mencionaba, del trabajo de Kubrick, ¿no? El hecho de tener una voz tan clara y una idea clara de lo que quería contarte con las películas, es que más allá de lo que puedas ver en cuestión de vestuarios, ambientación, o incluso la calidad de la imagen o el sonido, más allá de eso, toda la ejecución de lo que te presentan en pantalla, me parece que está tan bien lograda que pues a más de 50 años de distancia realmente no te parece que sea algo que ya se sienta anacrónico. O sea, se nota que es de su época, pero no en un sentido en el que se convierta en algo que sea detrimental para cómo funciona. Me parece que sí es una buena película, bastante sólida en la forma de presentar su historia y explorar los temas que plantea. Así es de que en ese sentido, pues sí son 50 años bien pasados. sí, que uno puede entender pues estas escenas que algunas siguen chocando, no son fáciles, pero pues también hemos visto ya tantas cosas, no solamente en el tema del entretenimiento, sino ahora se ven tantas cosas en las noticias que a lo mejor ya no impactan tanto, aunque en la narración de la película pues sí son a veces todavía dice uno pues, qué onda con estas escenas, pero pues ya no estamos en esos años 70, ¿no? Que uno dice, ay, ya no la pongas, quítala. Entonces sí, la verdad es que sí sigue siendo una muy buena película y pues, larguita, pero bien vale la pena verla. Y hay un punto, Beto, en el que la novela y la película, pues, digamos que no se siguió el final por donde lo había aceptado Burgess. Burgess tenía, les digo, había hecho esta historia en 3 partes, cada parte 7 capítulos. Y resulta que para la edición de los Estados Unidos le quitaron la última parte, solamente salieron 6 capítulos, quitaron el 7º. Entonces así durante mucho tiempo se conoció, hasta la adaptación de la película se conoció así en Estados Unidos por lo menos. Y dice Burgess que bueno, pues él aceptó porque además pues ya era cosa así de sí, ya dame la lana y órale. Pero no era algo que él hubiera querido o hubiera preferido. Entonces eso se ve reflejado en la película, porque en ese 7º capítulo pues Alex como que de pronto le cae, así de la nada le cae el 20 de que ya no le interesa tanto ser maldades y que es mejor ser pues, como después de todo lo que pasó, después de este tratamiento Ludovico en donde dejó de tener como libre albedrío, ya no podía decidir por sí mismo, aunque ahora aparentemente entre comillas ya era una buena persona, ya no iba a ser esta persona que la sociedad no quería que fuera malo, y entonces él ya era bueno, pero no por su decisión. Al final resulta que sí, decide que ya pasó el tiempo de ser malo y que quiere ser otra cosa. Y eso es lo que sucede en el libro, pero en la película no, y por eso también Burgess es donde pone un poco el grito en el cielo y dice, es que ese episodio era esencial en mi historia. Y hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que le gusta cómo termina la película. No sé tú, Beto. Aquí el tema fue que la edición estadounidense, los editores le dijeron que el mercado americano era distinto y que sentían que este último capítulo, que sí, digamos que la redención de Alex, sentían que era algo que no iba a ser bien recibido por el público, ¿no? Querían un final más oscuro, entonces lo cortan en el penúltimo capítulo, donde nos quedamos en que después de que le dan mala publicidad al gobierno,
estos deciden echar para atrás la terapia de aversión y termina siendo otra vez una persona que responde de forma inmediata a sus impulsos violentos. Entonces era terminar con este final oscuro en el que vuelve a ser el mismo personaje que conocíamos al principio. Lo convencieron de que pues eso era lo que iba a hacer con el mercado americano. Él decía, pues ok, mi libro ya, y la gente que me interesaba que lo leyera, en su versión ya lo hizo, pues qué diablos. Si estos tipos dicen que la gente en Estados Unidos le gustan las cosas distintas, pues está bien, que hagan lo que quieran. El tema está en que pues una cosa era el libro, que él decía, pues de todos modos, sea como sea, existe una versión que tiene mi historia completa. Si a alguien le interesa, pues puede buscar una copia de esa edición y nos quitamos de problemas, pero el tema es que cuando Kubrick empezó a realizar la adaptación, pues tomó como base la versión americana. Incluso en alguna entrevista él dijo, no, yo ni sabía que había un capítulo extra. Yo después cuando me enteré que existía, pues yo pensé que era un capítulo extra, pero para mí el libro eran 20 capítulos. Entonces eso fue lo que yo adapté, y eso fue lo que le molestó un poquito a Burgess, que él pensaba que si era la adaptación, pues iba a ser la adaptación de la obra completa, y no contaba con que Kubrick quería hacer la versión americana con el final más oscuro que tenía, y no adaptar ese último capítulo, que tal cual él decía, no, ¿cuál último capítulo? Sé que hay un capítulo extra, pero no, ese no lo adapté. ¿A quién se le ocurrió poner eso? A mí, yo lo que leí nada más que acababa ya. Sí. Ese Kubrick, luego, ¿por qué no lo quiere? Después me enteré que había un epílogo, ¿por qué no me dijeron? En aquel entonces no había escenas postcréditos, sino a lo mejor lo hubiese puesto como una escena postcréditos. Ándale, final alternativo, pero no creo. Ahí fíjate que es esta cuestión en la que se tiene que, digo, filosóficamente, por ahí luego hay división de opiniones, entre que dicen que si el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe, o al revés, ¿no? Si el hombre es malo y perverso, y la sociedad lo tiene que encauzar. Entonces, para mí, Alex refleja lo que es en esta frase que ya había comentado al principio, ¿no? Que para él o sea, no tienes por qué explicar ser bueno o ser malo, hasta que al final, pues como que le cae el 20 y dice, bueno, pues ya hice lo que quería hacer de chavo, y ahora a mis 18 me voy a reformar. Es sí, una cuestión filosófica. En la película eso nunca te queda tan claro, pero acá cuando dices, no, pues ya tuve mi etapa violenta, ya a los 15 años llegué a pico, Sí. acabé en la cárcel, hicieron tratamientos y experimentos médicos conmigo, ya, ahora que ya cumplí 18, puedo dejar todo eso atrás y empezar a pensar en ser una parte funcional de la sociedad y olvidarme de la ultraviolencia. Sí, pues entonces, no sé, la gente que ya leyó el libro y que ha visto la película, ¿cuál es el final que más le guste? A mí, ahora sí que cada cosa como es su estilo, la película me parece bien y el libro me parece bien, no tengo como una preferencia, así es que no me hagan elegir, no voy a elegir. Beto, te paso la pelota. No, yo ahí soy de la idea de que siempre van a ser entes separados, ¿no? Aquellos que dicen, no, es que no puedo creer lo que hicieron con el libro. Al libro no le hicieron nada, el libro ahí sí. Ajá, y de todos modos, si tienes una versión de la edición estadounidense, está igualito, ¿de qué te estás quejando? Pero pues vamos, a fin de cuentas, yo creo que ahí el entender que adaptación no implica traslación, ¿no? No estás tomando la historia para llevártela directamente a otro género, y a fin de cuentas es una obra de alguien más. En este caso, vuelvo a lo mismo, Kubrick es uno de esos directores que sí me parece que de repente debes tenerlo presente como es alguien con una voz de autor, tiene una forma muy particular de contar las historias. Entonces la película es fiel a lo que él quería hacer y tiene un final que va de acuerdo a su visión de las cosas, ya que esta no coincida con la visión del escritor y originador de la historia en su primera forma, pues ella es un tema aparte, pero me parece que ambas versiones tienen sus fortalezas, ¿no? Más allá de las similitudes o diferencias que hay entre ellas, me parece que las dos valen mucho la pena por separado, y yo incluso agradezco que podamos tener dos versiones que te permitan de repente contraponer algunos puntos o discutir sobre las virtudes o defectos de preferir cierto enfoque sobre el otro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya personalmente yo soy de los que sí creen que
que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad es la que está fregada, que hace al hombre pues, que haga cosas malas o los que llamamos malo bien, pero bueno, eso ya es otra cuestión personal. Y bueno, pues ahí está el comentario de Naranja Mecánica. Esta es una historia que la verdad se puede ver desde muchos ángulos, se puede ver desde lo social, desde lo psicológico. Insisto, sigue siendo una historia entretenida y además vigente, así es que si tienen oportunidad, pues un rato, dependiendo de su velocidad de lectura, pues es una historia que se lee rápido, así es que si tienen chance de volverla a leer o de leerla por primera vez, yo sí se las recomiendo ampliamente. Sí, vamos, ya habíamos comentado que es un libro bastante breve, entonces ya dependiendo de qué tan rápido lean, pues es algo que sí les va a tomar más tiempo que ver la película, obviamente, pero sobre todo yo creo que si les gusta la película, sí sería a lo mejor un experimento interesante, que le echen un vistazo al libro, que vean las diferencias y cómo se interpretan de distinta forma muchos de los puntos y temas que trata. Me parece que es algo que de forma complementaria funciona bastante bien, pero yo sí les recomendaría que le echen un vistazo al libro. La verdad es que es una historia que vale mucho la pena, más allá de si son fans o no de la película. Creo que la forma en la que explora los temas y la forma en la que está escrita es algo que hace que valga la pena verla, considerándolo como un ente separado pero complementario a lo que vimos en el cine. Entonces, si no lo han leído, yo la verdad es que sí les recomiendo que le echen un vistazo. En eso se llevan una sorpresa y descubren una versión distinta de la historia que ya conocían, que les puede a lo mejor hacer que cuestionen algunos de los puntos de algo que ya conocían. Bueno, exactamente. Y después de Gorobar, de la Naranja Mecánica, déjame, voy al glosario, ya no me acuerdo cómo es el Natsat. A lo mejor ya no, porque me voy a tardar. Pues ya estuvimos aquí platicando de la Naranja Mecánica y vienen algunos recordatorios para que puedan ustedes seguir a Beto, seguirme a mí, seguir a De la Ciencia de la Ficción. Es la verdad muy importante que nos dejen sus comentarios. Beto, ¿dónde la gente te puede leer? Bueno, pues la forma más rápida en la que me pueden encontrar es a través de Twitter, donde me encuentran como al-2112, y generalmente ahí pongo enlaces cada vez que escribo algo, ya sea para mi blog, Hoguela, de lasnecedades.blogspot.com, o en mi página de Patreon, que es patreon.com/guía-ficcionauta, todo de corrido y con X, ficcionauta, en donde generalmente escribo sobre cine, televisión, libros, cómics, etcétera, cultura pop en general, pero pues básicamente si me siguen en Twitter ahí es más fácil que se encuentren con enlaces a cualquier otra cosa que publique, porque también agrego por ahí generalmente enlaces cada vez que aparezco en un podcast, ya sea Comicverso, donde colaboro con Esteban Pederos cada semana, el podcast de la revista Comicase, donde también soy parte del equipo regular de ese podcast cuasi semanal, a ver si nos da tiempo o las circunstancias lo permiten, así como mis apariciones regulares por acá, o de repente andar de metiche invitado en los podcasts de algunos otros amigos. Oye, hablando de podcast amigos y de invitado, estuviste en eso ando de Mario Cárdenas, y ando por acá también. Estuviste hablando de tus intimidades y algunos secretos que nunca habías revelado. No sé si nunca, porque la verdad es que ya saben que a mí si me dan cuerda no me callo, entonces, tanto así como que nunca había revelado, pues creo que no. A lo mejor no los había revelado todos juntos y en el mismo lugar, pero pues sí, ahí a Mario se le ocurrió que se iba a hacer una entrevista sobre cómo fue que me involucré en algunos temas. Sobre todo él está muy metido en esta idea de la creación de contenidos, que a mí sigue siendo un término que no me agrada demasiado, es decir, que creas contenido, porque pues no se trata de rellenar envases, pero pues ahí hablamos un poquito de cómo fue que abrí mi primer blog, por qué empecé a poner cosas ahí, cómo fue que empecé a hacer podcasts, etcétera, y tocamos por ahí de refilón algunas de las cosas que he hecho como traductor, como escritor o como editor. Entonces pues creo que salió una plática curiosita y bastante variada, con bastantes anécdotas
que es algo que no lo hago de forma intencional, pero a veces es algo que dicen, me recuerda a alguna anécdota o situación. Bien, pues ahí la gente te puede esluzar un malenco tiempo para que te conozcan pues más, así es que en eso ando de Mario Cárdenas, búsquenlo también en todos los canales de podcasting, por ahí anda el muchacho, ya saben que le gusta también hacer esto del podcasting, y bueno pues síganos de la ciencia de la ficción en Twitter, en Facebook, si pueden suscribir en cualquiera o en dobletear, pues total es gratis, ustedes no se preocupen, ya sea en Spotify, en Evox, en Amazon Music, denle seguir, no les quita nada y al contrario pues nos ayudan a nosotros a que más gente también se entere. Muchas gracias a la gente que nos escucha y que con sus comentarios hace que a lo mejor más gente se entere de este proyecto que me acompaña cada semana uno de mis amigos a platicar, ya sea de películas, de libros, de series de televisión, de lo que salga en la semana. Así es que yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado y pues vamos a cerrar esto con musiquita, desde luego, no podía ser de otra manera. Vamos a escuchar a Lovely Ludwig Bank, vamos a escuchar la 9ª sinfonía completa, no se vayan, siéntense, son 50 minutos, ¿Beto? Sí, algo así. Bueno, pues 60 minutitos, por favor, no le caben. No, ¿cómo creen? Ya seguro más de uno de haber dicho, oye, este loco. No, ¿cómo creen? Vamos a escuchar Singing in the Rain, obviamente, pero no con Jim Kelly, sino es una versión de una banda punk de por ahí de los 70s que se llama Just Water. Eso me parece pues bastante acertado para ponerla en esta película que es bastante punketa, así es que pues Beto, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. No, al contrario, gracias por la invitación, ya sabes que es un gusto. Y bueno, nada más quedó una amenaza lo de aplicarles el Inagara a la vida a la Barchin. Sí. No, otro día escucharemos a Iron Butterfly versión Beethoven, así es que bueno, pues no, quédense con Singing in the Rain, espero que les guste esta versión. Beto, pues estamos para la próxima. Por aquí andaremos. Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos. Hasta luego. Adiós.